Se avecina la mayor crisis de la historia debido a que nos encontramos con una de las tasas de inflación más altas que han existido. Hoy en Locos por el Money te vamos a enseñar las causas de esta inflación y por qué se avecina una gran crisis. La guerra en Ucrania pone en peligro la alimentación de las personas en todo el mundo. La tarea del Consejo Mundial de la Alimentación, la CMA, es desarrollar estrategias para solucionarlo. Para ello, el G7 debería financiar una sesión especial para encontrar respuestas a la inminente crisis alimentaria junto con los países que dependen especialmente de las exportaciones de grano ruso y ucraniano. La crisis global exige una respuesta global. No se puede pasar por alto el impacto de la guerra de agresión de la Federación Rusa contra Ucrania en el suministro mundial de alimentos. La fuerte subida de los precios de los cereales debido a la reducción de su oferta en los mercados mundiales y en la bolsa de futuros de materias primas habla por sí sola. Lo mismo ocurre con los precios de la energía y de los fertilizantes químicos. La combinación de una oferta fuertemente reducida, ya que Ucrania ha dejado de ser un país exportador, más un grave aumento de los costes de producción agrícola debido a la subida de los precios de la energía y la dependencia de la agricultura industrial orientada a la exportación de fertilizantes químicos nitrogenados baratos, amenazan con agravar aún más la crisis alimentaria mundial. Para evitarlo, se requiere una respuesta coordinada a nivel mundial por parte de las comunidades de naciones. Por ello, el G7 debe convocar cuanto antes una sesión especial del Consejo Mundial de la Alimentación. El Consejo Mundial de la Alimentación es el lugar donde hay que tomar decisiones ahora. El CSA se reformó en respuesta a la crisis alimentaria mundial del 2008-2009 y se alineó con el derecho a la alimentación para poder responder a futuras crisis alimentarias mundiales. En torno a la mesa se sientan representantes del gobierno y de la agroindustria, pequeños productores de alimentos y grupos afectados por el hambre y la malnutrición. ¿Qué está haciendo mal el G7 hasta ahora en su respuesta a la crisis alimentaria? La respuesta actual a la crisis es totalmente opuesta y está impulsada por el interés geopolítico y económico, especialmente por parte del G7. En lugar de preguntar a los estados que dependen de las importaciones de grano de Ucrania y Rusia qué apoyo necesitan, el G7 formula sus respuestas sin la participación de los afectados. En primer lugar, exigen que no haya restricciones a las exportaciones. Sin embargo, esto no ayudará a los estados que ya no tienen recursos financieros o a las personas que dependen de ciertos precios máximos, porque de lo contrario ya no podrán comprar alimentos. En definitiva, con esta demanda, el G7 quiere dejar una reacción en los mercados. Sin embargo, los mercados se dirigen principalmente a quienes tienen mucho dinero, así que no los que son pobres y hambrientos. Sus respuestas no serán ciertamente cómodas para el G7, al fin y al cabo deben conducir casi inevitablemente a una redistribución global y como países industrializados más ricos, el G7 tendrá que soportar una carga especial en este sentido. ¿Quieren los miembros del G7 volver a alimentar el mundo? Muchos países europeos del G7 en particular piden cada vez más que Europa o algunos países europeos aumenten drásticamente la producción y renuncien a la protección del medio ambiente y a la conservación de la biodiversidad, porque ahora Europa debe volver a alimentar al mundo. En este sentido, está claro que algunos en Europa quieren utilizar la guerra en Ucrania para dar un nuevo impulso a sus propios intereses de exportación. Una vez más, el tema de la alimentación en el mundo se está utilizando de forma indebida para impulsar fuertes intereses económicos creados.
Por desgracia, ni la Comisión de la Unión Europea, ni Alemania ni Francia se enfrentan con decisión a estas voces de alimentemos al mundo. En cambio, se apresuran a satisfacer las demandas de grupos y empresas que quieren empujar a Europa aún más hacia la orientación a la exportación, en lugar de promover sistemáticamente la ecologización de la agricultura europea y la reducción de la dependencia del petróleo y el gas barato. En lugar de reducir el ganado de forma selectiva y regulada y eliminar los agrocombustibles, se sacrifican las áreas prioritarias y se retrasan las reducciones de plaguicidas. No solo se trata de señales fatales para el medio ambiente, los agricultores volverán a salir perdiendo. El actual sistema de orientación a la exportación ya ha obligado a miles de agricultores a abandonar sus explotaciones y seguirán haciéndolo, aunque los altos precios prometan lo contrario a corto plazo. No es necesario una nueva dependencia del trigo en Europa. Lo peor de todo es que aunque no se oponen a alimentamos al mundo, la Unión Europea y países como Alemania y Francia se benefician económicamente de la guerra de Ucrania por su agricultura orientada a la exportación. Hasta ahora no se conocen voces del norte de África que pidan a la Unión Europea que produzca más trigo. Muchos de estos estados siguen siendo conscientes de las consecuencias de la dependencia del trigo europeo. No en vano compran tanto trigo a Ucrania y Rusia. Para refutar las acusaciones de que podrían utilizar una posible crisis alimentaria para seguir conquistando mercados para su propia agricultura orientada a la exportación, el G7 debería trabajar con una solución dentro del CSA. Es posible que entonces se exija una reorientación de la agricultura europea para aliviar la presión de los mercados mundiales. ¿Qué pasa si no hay una respuesta coordinada a la crisis en el CSA? Las dos últimas crisis alimentarias mundiales demuestran lo que ocurre si no hay una respuesta conjunta del CSA. Durante la crisis alimentaria que comenzó en 2008, se produjeron disturbios por hambre y una especulación masiva. Sin embargo, desde la perspectiva actual, uno de los aspectos más problemáticos es que los precios de los alimentos se desplomaron al final de la crisis. De repente fueron los estados y los agricultores en particular los que tuvieron que soportar los costes de inversión, ampliando la protección en el sur para contribuir a superar la crisis y el hambre y reducir la dependencia de las importaciones. Este desplome de los precios y la pérdida de inversiones profundizaron la dependencia de muchos países de la época de las importaciones y debilitaron especialmente a los pequeños productores. Otro ejemplo de las fatales consecuencias de una crisis sin una respuesta conjunta es la crisis de hambruna tras la pandemia de COVID, que apenas se notó en el norte global. Con ello, el número de personas hambrientas aumentó en unos 100 millones y el número de desnutridos en 320 millones. Con una respuesta coordinada de la Comunidad de Naciones a través del CSA, podría haberse evitado o al menos contenido la pandemia de hambre. Para estos llamamientos fueron bloqueados repetidamente por las naciones exportadoras de alimentos, entre ellas el G7, Rusia, Ucrania, Argentina y Brasil. La incapacidad de estas poderosas naciones para actuar de forma concertada ha costado la vida a más de 100 millones de personas debido a la hambruna. Ese error no debe repetirse, porque es necesaria una respuesta a largo plazo. En el CSA, el sistema alimentario mundial depende peligrosamente del descenso de los precios de la energía y de las exportaciones individuales. Así que por un lado, se necesita respuesta a corto plazo para evitar un empeoramiento repentino de la crisis del hambre. Al mismo tiempo, se necesitan respuestas a mediano y largo plazo sobre cómo acabar con la dependencia de la agricultura en el sistema alimentario mundial del petróleo y el gas barato. Lo mismo ocurre con la dependencia de muchos países de las importaciones. El CSA debe aclarar cómo lograr el alejamiento de la agricultura fósil a través de la agroecología y transformar el sistema alimentario de una peligrosa dependencia del trigo. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que cada día aprendas con nosotros y seas otro loco por el money.